agradecerles por su presencia y reconocer el esfuerzo que han tenido para constituirse esta tarde acá y hacer de ustedes unos momentos maravillosos, que esperamos que así tiene que ser, y si no lo es, lo haremos que sea maravilloso. Así que no me queda sino darles la bienvenida, pero a través de nuestro presidente del capítulo, el ingeniero Martín Serrano Cubas. Bien, buenas noches, damas y caballeros. Señora vicepresidenta del capítulo, señora prosecretaria, señora expositora, señor panelista, miembro de la Junta Directiva del capítulo, ingenieros e ingenieras, señoras y señores. En 1962 comenzó a funcionar el Colegio de Ingenieros del Perú. El capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia CIAS es un órgano especializado de desarrollo profesional del Colegio de Ingenieros del Perú, CIP, del Consejo Departamental Lima, para consolidar y acrecentar los conocimientos técnicos y científicos provenientes de las experiencias, prácticas y métodos del ejercicio profesional. En el mes de noviembre del 2018, el equipo que presidía fue elegido en los comicios para el periodo 2019-2021, según credencial, y hoy Junta Directiva que presido. Desde el mes de enero de 2019, en funciones y atribuciones, ejecutando el Plan de Acción y Gestión más votado. Plan de Acción y Gestión CIAS 2019-2021. 5 ejes principales de nuestro programa de gobierno. Primero, impulsar e incentivar la participación decidida de los ingenieros jóvenes en la vida activa del Colegio de Ingenieros del Perú, promoviendo el cambio generacional que nuestro colegio necesita. Hasta el momento, hemos entrevistado para colegiatura a 74 ingenieros nuevos colegiados, 57 ingenieros de ingeniería agrónoma, 14 ingenieros de ingeniería zootecnista, 3 ingenieros de ingeniería meteorológica. Según el artículo 8º del nuevo reglamento de capítulos, que a la letra dice: los capítulos de ingeniería serán representados por su junta directiva. Por esta razón, estamos anteponiendo la palabra ingeniería al nombre de nuestro título. Con esta iniciativa queda abierto el debate para modernizar el nombre de nuestro capítulo de acuerdo al reglamento. Estamos impulsando e incentivando la participación decidida de los ingenieros jóvenes en la vida activa del Colegio de Ingenieros del Perú, con énfasis en las diversas actividades que desarrollamos en el capítulo en relación al agro nacional, creando las condiciones mínimas necesarias para que asuman en el futuro el liderazgo, la dirigencia del Colegio de Ingenieros y del capítulo, que agrupa a los ingenieros agrónomos, zootecnistas y meteorólogos, próximamente a los ingenieros agrarios. Segundo, participar activamente en la problemática agraria del país, en el establecimiento de políticas públicas agrarias y su implementación, previa coordinación con las instituciones y gremios agrarios. Tuve una entrevista el 8 de diciembre del 2018, en la cual manifesté las carencias y el vía crucis que vive el sector agropecuario. Nuevamente, el 19 de enero fui entrevistado y amplié sobre las vivencias del sector agropecuario en el programa Palabra de Ingeniero a cargo del periodista Fernando Llamosas. Para poder ilustrar a nuestros nuevos colegiados y antiguos colegiados, se organizó un programa de televisión por internet denominado AgroCIAS CIP, que se transmite por cictelevisión.pe,
televisora del Colegio Departamental Lima en vivo, vía Facebook, y después en diferido vía YouTube, con el apoyo de Silvia, Vanessa, Joao y Miguel de la oficina de prensa, teniendo hasta el momento 19 programas emitidos con diferentes temas de las ingenierías de nuestro capítulo. Primero, vulnerabilidad y costos de adaptación al cambio climático, que se emitió el 8 de febrero del 2019 y que estuvo a cargo de la ingeniera Elizabeth Kulki y su equipo. Segundo, tecnología y reglamentación en el sector agropecuario, que fue emitido el 8 de marzo del 2019. Tercero, valoración económica de los impactos ambientales y moratoria de transgénicos, que fue emitido el 8 de marzo del 2019. Cuarto, funciones ecosistémicas de los pastizales naturales y el cambio climático, que fue emitido el 15 de abril del 2019. Inventario de emisiones de gas de efecto invernadero por cambio de uso de la tierra, que fue emitido el 29 de abril del 2019. El árbol de la quina, símbolo nacional, que fue emitido el 3 de mayo del 2019. Agroexportación de frutales, que fue emitido el 13 de mayo del 2019. Restauración de bosques degradados, que fue emitido el 17 de mayo del 2019. Agroexportación, que fue emitido el 17 de mayo del 2019. Estrategias de manejo de vacunos frente al cambio climático, que fue emitido el 17 de junio del 2019. Beneficios de la apicultura en la agricultura y beneficios de la apicultura en el campo y la ciudad, que fue emitido el 24 de junio del 2019. Minería y convulsión social, que fue emitido el 12 de julio del 2019. Techos verdes y sus beneficios el 22 de julio del 2019. Áreas verdes públicas de Lima Metropolitana el 14 de agosto del 2019. Paisajismo, agronomía y desarrollo local sostenible, parte 1, el 14 de agosto del 2019. Levantamiento de suelos con fines agrarios, el 19 de agosto del 2019. Paisajismo, agronomía y desarrollo local sostenible, parte 2, el 26 de agosto del 2019. Agroforestería e incendio de los bosques, el 25 de septiembre del 2019. Beneficio del sistema de riego por aspersión, el 25 de septiembre del 2019. Tercero, promocionar e impulsar la competitividad agraria mediante la investigación e innovación en la gestión agraria y nueva ruralidad para un desarrollo sostenible. Hemos realizado 7 foros, casi uno por mes, y 3 foros en ejecución. El 15 de febrero del 2019 realizamos el foro Vulnerabilidad y costo de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario Región Lima, Fenómeno del Niño 2019. El 15 de marzo del 2019, Tecnología y reglamentación agropecuaria. El 25 de abril del 2019, Moratoria de transgénicos. El 22 de mayo del 2019, Agroexportación. El 19 de junio del 2019, Saneamiento físico legal. El 13 de agosto del 2019, Cultivo y comercialización de pitahaya. El 13 de septiembre del 2019, Manejo y exportación de arándanos. Y estamos trabajando para el 29 de este mes, riego tecnificado Costa Lima, y el 15 estamos trabajando el 29 de gestión integral de residuos sólidos en el sector agricultura, normativa y fiscalización con la ingeniera Elizabeth Kulki. Y para el 15 de noviembre estamos trabajando riego tecnificado Costa Lima, que va a estar a mi cargo. Y para el 6 de diciembre estaremos con charlas a repatriados, que son nuestros compañeros que están fuera del país y que algunos tienen doctorado y que vienen a pasar sus fiestas navideñas y aprovechando su nivel educativo nos pueden actualizar. Bien. Se ha realizado un curso y en ejecución tenemos 2. El 1 de marzo del 2019 se hizo el curso Valoración Económica de los Impactos Ambientales. 24 y 25 de octubre se está realizando el cultivo de orquídeas, manejo y conservación, con el apoyo de un amigo que viene de Venezuela. El 15, 16, 22 y 23 y 30 de noviembre se estará dictando el curso Cultivo y comercialización de pitahaya con visita de campo.
También tenemos la celebración de la Semana del Capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia CIAS. Estamos capacitando permanentemente a nuestros ingenieros colegiados. La mayoría de eventos son televisados vía internet por Sí Televisión, televisora del Consejo Departamental Lima, en vivo vía Facebook y en diferido vía YouTube, con el apoyo de Silvia, Vanessa, Joao y Miguel de la Oficina de Prensa. Cuarto, favorecer la proyección del SIC-CIAS en la ciudad de Lima Metropolitana mediante programas de agricultura urbana y de áreas verdes para mejorar la calidad de vida en la ciudad. Tenemos 6 programas emitidos de AgroCIAS-SIC para fomentar la agricultura urbana. Primero, beneficio de la apicultura en la agricultura y beneficio de la apicultura en el campo y la ciudad, techos verdes y sus beneficios, áreas verdes públicas de Lima Metropolitana, paisajismo, agronomía y desarrollo social sostenible, parte 1, paisajismo, agronomía y desarrollo local sostenible, parte 2, beneficio del sistema de riego por aspersión. Favoreciendo la proyección del SIC-CIAS en la ciudad de Lima Metropolitana mediante programas de agricultura urbana y de áreas verdes para mejorar la calidad de vida en la ciudad. Quinto, coadyuvar al fortalecimiento del Fondo de Apoyo Social que viene otorgando el Consejo Departamental Lima a los ingenieros que se encuentran en condiciones económicas precarias, priorizando a los discapacitados de acuerdo a ley, también a los colegiados hasta los 84 años de edad. Atendemos de manera especial a nuestros ingenieros colegiados de la tercera, cuarta y quinta edad. En la primera reunión que tengamos los presidentes de capítulo con el señor decano gestionaré este punto. Estamos homenajeando a nuestros antecesores en la celebración de la Semana del Capítulo y tienen una muestra de ello que el día viernes se estará homenajeando a la ingeniera Dora Hacha Valdivieso, quien tiene 93 años y fue una de las primeros 5 ingenieras en estar en la Escuela Nacional de Agricultura antes del año 60. Durante la Semana de Ingeniería 2019, el señor presidente de la República pidió participación del Colegio de Ingenieros y el CIAS. Acudió al llamado, con sus propuestas que tiene desde el primer día que tomó las riendas del capítulo, trabajando con los colegiados y directivos CIAS, con los presidentes de los capítulos afines y otros. Después, con la coordinación del ingeniero Gastón Barúa, la presentación final se realizó con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano nacional. Nos reunimos con el presidente de la República el jueves 18 de julio a las 4 de la tarde en la Sala Cáceres de Palacio de Gobierno. De acuerdo a nuestro plan de trabajo, participamos activamente en la problemática agraria del país, contribuyendo con nuestros conocimientos y experiencias en el establecimiento de políticas públicas agrarias y su implementación, logrando la participación de los profesionales agrarios en la toma de decisiones para su ejecución. Coordinamos permanentemente con los capítulos de agronomía, zootecnia y meteorología y con los capítulos afines de los 28 consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú en el establecimiento de eventos y programas relacionados al quehacer agrario del país. Coordinamos acciones con la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, APIA, y con otras instituciones que agrupan a los actores del sector agropecuario en la realización de eventos y propuestas que contribuyan al desarrollo del agro peruano. Apoyamos en la reciente organización y desarrollo del foro Propuestas de Políticas Públicas para el Desarrollo Agropecuario realizado el 18 de septiembre en el auditorio del Consejo Nacional. Y estamos actualmente trabajando en la organización del próximo foro, Agrominería. Participamos en el diseño y elaboración de políticas públicas agrarias orientadas con visión de largo plazo en el sector agropecuario y el país. Con el presidente del capítulo de Minas hemos trabajado coordinadamente por una sana convivencia agrominería, proponiendo el Programa Nacional de Manejo de Microcuencas Hidrográficas y Cambio Social por Namás Minero y un programa de desarrollo agrominero, ayudando a que el capítulo logre en la opinión pública el posesionamiento tan anhelado como vocero autorizado en temas relacionados con el agro. Alcanzamos propuestas de adaptación al cambio climático con énfasis en la seguridad alimentaria, gestión del agua y la sostenibilidad de la vida misma, foro, vulnerabilidad y costo de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario, región Lima, fenómeno del Niño 2019. También les tengo que decir que mañana estaré en el lanzamiento del CONIMERA, del CONAMIN,
con los mineros que lo van a desarrollar en la ciudad de Trujillo. Y estamos promocionando la agricultura de precisión. Establecimiento de la misión del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. Construir en el Perú una agricultura orgánica digital como base de la seguridad alimentaria, donde la calidad de vida se manifieste en la alegría y sonrisa de los peruanos. Son las conclusiones del curso especializado Prospectiva y Planeamiento Estratégico por parte del presidente y miembros de la Junta Directiva asistentes al curso. Apoyamos en esta medida la organización del primer encuentro 2019, Problemática Nacional y Día del Planificador, en el Perú, que se realizará el día sábado 19 de octubre a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, con la presencia del Premier y del Presidente de la República. Situación económica del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. Recibimos la entrega de cargo correctamente como manda el reglamento de capítulos, con una deuda conversada. Después aparecieron más deudas en el Consejo Departamental y Consejo Nacional. Se han cancelado las deudas del Consejo Departamental y estamos posponiendo la cancelación de deuda al Consejo Nacional para el próximo año. Todos los eventos y acciones de la Junta Directiva desde el mes de enero hasta el momento se han financiado con un préstamo de 3.000 soles del Consejo Departamental. Esta celebración se está financiando con la renta obtenida de todos los eventos realizados hasta la fecha. A fin de año se cancelará el préstamo. El próximo año me encargaré como mínimo de duplicar el presupuesto anual. Agradezco a la Junta Directiva que presido, especialmente a la ingeniera Antonia Caro Rosell, vicepresidenta, a la ingeniera Lucía María Consuelo Bejarano Ángeles, secretaria, a la ingeniera Elizabeth Kulki Díaz, prosecretaria, quien coordina el evento de hoy día, a la ingeniera María Jesús Lara Valderrama, vocal, al ingeniero Alberto Hija Rivera, vocal, al ingeniero Gerardo Espino Álvarez, vocal, al ingeniero Raúl Belsusarre Guamán, vocal, a la señora Ana María Ruiz Díaz, asistente secretaria, equipo CIAS, trabajando para recibir el bicentenario. Bienvenidos a todos ustedes al capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. CIAS, disfruten. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, quiero recalcar aquello que se decía, que el cambio climático, ¿no?, y que afecta a la biodiversidad. Y en ese contexto, ya el presidente acaba de mencionar que justo habíamos tocado ese tema, cambio de adaptación a la vulnerabilidad al cambio climático. Qué bueno, porque en términos generales, el cambio climático vendría a ser, o viene a ser, la producción de gases de efecto invernadero para calentamiento global, y eso va a generar el cambio climático, materializados en incremento de temperatura, precipitación y otros factores climáticos, que obviamente va a ser desarrollado por nuestra expositora principal. En ese contexto me permito hacer referencia, en virtud de que quien le habla es ingeniero zootecnista de profesión, especializado en temas ambientales vinculados a la agricultura, y estoy a cargo de la responsabilidad de la conducción del presente programa, por hoy día y por mañana. El viernes también vamos a tener lo mismo. Por lo tanto, no me queda sino agradecerles también una vez más su presencia y nos acompañen en estos días. Para nuestro tema principal de exposición, es por esa misma razón que elegimos el tema de adaptación al cambio climático y su adaptación al Perú, que está ocurriendo en el Perú. Y nada menos que tenemos a nuestra expositora, que tiene un currículum bastante reducido, ¿no? Porque cada uno de nosotros en el peregrinaje profesional acumulamos muchas experiencias, y si tuvimos que enumerarla es mucho. Entonces, de manera resumida, la ingeniera expositora principal tiene estudios de ingeniera meteoróloga en la Universidad Nacional Agraria La Molina, tiene posgrado también en gestión ambiental en la Universidad Nacional Federico Villarreal, y nada menos que tiene estudios de especialización de modelación numérica en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Es expresidenta ejecutiva del sobrecalentamiento numérico y actualmente labora en el CENAMI.
Ingeniera Amelia, queremos escucharlo, por favor. Así que el micrófono es suyo, por favor. Y tu control. Muy buenas noches con todos ustedes. Agradecer la invitación al ingeniero presidente de este capítulo por la oportunidad que me da de brindarles esta charla bastante importante que tiene que ver mucho con el desarrollo del país, ¿no? Bueno, el tema que voy a darles es el cambio climático y su impacto en el Perú. La estructura de la exposición va a contener algunas definiciones, los eventos meteorológicos extremos que tenemos, la vulnerabilidad del Perú, los impactos, el nuevo rol del meteorólogo, que es lo que estamos tratando de realizar ahora en el país, qué es lo que tenemos, qué es lo que se observa en el Perú respecto al cambio climático, los indicadores del cambio climático, los escenarios de emisión, los escenarios climáticos al 2030 y algunas reflexiones, ¿no? Bueno, iniciaremos con estas definiciones. ¿Qué cosa es el sistema climático? Es una interacción de varios componentes en las cuales la atmósfera es una componente principal, es la más dinámica, que es la que tiene que ver con todos los procesos de los gases y de la composición de la atmósfera. La hidrosfera, todo lo que tenga que ver con el estado líquido del agua. Y bueno, también el mar, ¿no? Está ahí. La criósfera tiene que ver todo lo que es la parte de el hielo. La biosfera es todas las interacciones con los seres vivos. Y la litosfera es la parte de la corteza y el fondo marino. Todas estas componentes tienen una interacción, unas más fuertes que otras y unas más dinámicas. En este caso, la atmósfera es la que tiene una mayor preponderancia y por lo tanto el clima es definido como la interacción de todos estos conjuntos de componentes, ¿no? Y el clima es el comportamiento, entonces tal como dice el slide, el comportamiento promedio de este sistema climático, ¿no? Y que se tiene que ver por largos periodos de tiempo, no en un tiempo corto, ¿no? Tenemos diferentes escalas en el sistema climático y, por ejemplo, está hacia un costado la escala espacial, hacia el lado horizontal la escala temporal. Entonces podemos ver cómo es que podemos dividir todo el sistema, las escalas del sistema climático, ¿no? La parte de tiempo, dado en horas hasta 7 días, la parte del clima dado desde el mes hasta varios años, ¿no? Entonces aquí ya hay una diferencia entre tiempo y clima. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Es el tiempo, y qué es lo que sucede en un tiempo más largo es el clima. Y todo eso está asociado a diferentes fenómenos. Por lo tanto, si ustedes pueden ver la complejidad que existe en todo el sistema del clima, podemos ver que no es tan fácil mirar y determinar un solo evento que tratarlo aisladamente, sino esta tiene contribución de muchas de esas escalas. Por ejemplo,
tenemos en lo que es tiempo, está asociado a las tormentas, las lluvias fuertes, las heladas, las brisas, ¿no? Y en lo que ya tenemos el tema interestacional, ahí están las ondas Kelvin, las oscilaciones, las oscilaciones de Madden-Julian, ¿no? Y ya cuando vamos hacia el tema ya de mayor tiempo está el Niño y está la oscilación del Pacífico decadal, ¿no? Eso es. ¿Y qué es lo que venimos observando y qué es lo que está sucediendo alrededor de nuestro planeta? Notamos claramente que hay un incremento de las temperaturas y esto viene siendo sostenido en los últimos años, ¿no? En una forma bastante que para incrementándose. Esto también está asociado con lo que nosotros también venimos escuchando en las noticias y en lo que sucede a nivel mundial con los incrementos de los eventos extremos, ¿no? En este caso está graficado lo que es incrementos en inundaciones o en tormentas y en lo que es las sequías, ¿no? Y podemos ver también que tienen una correlación fuerte de que estos eventos están siendo más fuertes y una mayor frecuencia en los últimos años, ¿no? Entonces, notamos que hay un calentamiento global que hemos visto con el incremento de la temperatura del aire y que se debe a mucho de las emisiones del CO2 y algunos gases de efecto invernadero. Esto, al tener este incremento de las temperaturas, hace también que las diferentes componentes del sistema climático también se alteren, cambien patrones y observemos cambios ya más sostenidos. Y a esos cambios sostenidos en un tiempo nosotros denominamos lo que es el cambio climático, ¿no? Que ya el IPCC ya ha dicho que se están evidenciando estos cambios y que obedecen a una contribución del hombre, ¿no? Estos gases de efecto invernadero, para mostrarles algún ejemplo de cómo es el poder calorífico que se tiene, algunos de ellos aquí podemos ver, por ejemplo, el dióxido de carbono, que su presencia en la atmósfera tiene una vivencia de 500 años. En 500 años se mantiene y le hemos puesto como manera de mantener un estándar y de referencia que tiene un potencial de calentamiento 1. Pero, por ejemplo, el metano puede vivir 10 años, entre 7 a 10 años en la atmósfera, pero tiene el potencial de calentamiento 23 veces más. Y así podemos notar algunos de estos gases pues que tienen mucho potencial de calentamiento, y esto hace pues que tengamos los incrementos que hemos visto anteriormente por las emisiones de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver una variable, por ejemplo, la temperatura, y queremos ver cómo está siendo modificada, aquí podemos en esta variable verse de diferentes formas, 3 formas. Cuando ese calentamiento influye en la media de esa variable, cuando tiene un incremento en la variancia, o cuando también incrementa la media y la variancia. Entonces, en este caso, si se incrementa la media, por ejemplo en la temperatura, podemos ver que inicialmente tenemos una distribución de la variable temperatura y que por el efecto del calentamiento corre hacia la derecha. En este caso implica que la media se incrementa en valores más altos, y
también la parte de sus valores extremos, que son los valores en las colas, también son más frecuentes y más calientes, ¿no? Porque si en este lado hay mayor temperatura y en este lado menor, pues el incremento es aquí. Entonces, estos eventos asociados a días más calurosos, pues podrían deberse a un cambio en la media, pero también puede haber cambio en la variancia. Entonces, si esta curva logra disminuir, lo que tenemos más es cambios en los eventos extremos, ya sea más fríos y también más cálidos, ¿no? Y cuando tenemos cambios en medias y variancia y corre hacia el lado del más caliente, pues tenemos bastante el incremento de las temperaturas más cálidas, ¿no? Y es así como debemos ir analizando las diferentes variables y su impacto en sus distribuciones, ¿no? ¿Qué es lo que venimos observando en el país, ¿no? En el Perú todos los años y en estos últimos años con mayor frecuencia tenemos los más conocidos, las lluvias intensas. Bueno, en este caso fue graficado el 2013, pero el 2017 también se mantuvo, y en este año 2019 igual, presencia de granizadas en diferentes épocas que tengan un impacto en los campos de cultivo. Igual las heladas en la época de los periodos de los cultivos. Las crecidas, esta fue bastante fuerte, que impactó todo lo que fue la parte del Cusco en el Urubamba. Las inundaciones, las más fuertes que hemos tenido tanto en Loreto como en Ucayali, ¿no? Entonces, frecuentemente venimos observando estos eventos, y en algunas fuentes del INEI podemos notar que hay un incremento sostenido del número de emergencias por fenómenos naturales, ¿no? Y que obedecen más al tema de las lluvias intensas y temas que están asociados con deslizamientos. Más fuerte. Entonces, el Perú es altamente vulnerable, y eso ya hace algunos años algunas instituciones internacionales determinaron que el país estaba dentro de los 10 primeros países que son vulnerables al cambio climático, y esto obedece a que somos un país con muchos sectores de pobreza, no tenemos una buena articulación institucional, nuestros sistemas de producción son muy sensibles a la variabilidad climática, ¿no? Y eso asociado a que en los últimos años, pues estos eventos, especialmente los originados, los denominados hidrometeorológicos, pues se han incrementado en frecuencia, ¿no? Y no es solamente que veamos que tenga algún impacto en alguna zona, sino que a la vez en esta lámina se puede notar que no solamente pone en riesgo todos los recursos, sino también los servicios ecosistémicos que tenemos y en la cual el país es bastante rico. Por ejemplo, en los servicios ecosistémicos que brinda el mar peruano, los temas de los glaciares o de las montañas, en la cual pues el Perú abriga el 71% de los glaciares tropicales, en donde casi las fuentes de agua son originadas en esa zona. La biodiversidad está puesta y concentrada en esos ecosistemas, y bueno, también tenemos el tema de los servicios ecosistémicos en bosques, ¿no? Entonces,
es bastante importante el tema de ver y de tomar conciencia de que haya indicadores de cambio climático en el país, y lo cual todos deberíamos comenzar a trabajar en forma conjunta para ver y hacer que estos impactos sean menores, ¿no? ¿Qué tenemos como impacto? Y bueno, en una exposición que hizo CARE, en cómo entender el riesgo y la gestión del riesgo, pues indican que han afectado en esta publicación fue el 2015, en los últimos 13 años decían que habían afectado cerca de 14 millones de personas, ¿no? Con todos estos impactos de estos fenómenos hidrometeorológicos, y que muchos de sectores y de personas habían sido también no solamente una vez afectados, sino algunas veces, varias veces, porque no terminaba de hacer una resiliencia y volver a sus condiciones normales cuando volvía de nuevo a tener el impacto, ¿no? Y si es que ellos estimaban un tema económico, pues miraban que en los últimos 30 años habían perdido 2.000 millones de dólares, y que haciendo un promedio, pues por cada año tenían una pérdida de 73 millones de dólares solamente por afectación de eventos de desastres, ¿no?, ocurridos en el país. Entonces, en ese sentido, considero que el meteorólogo que debe tener un papel y hacer un cambio de la forma como veníamos trabajando, y eso lo hemos venido realizando ya especialmente en el servicio meteorológico, y es el nuevo rol que debería tener el meteorólogo. El meteorólogo es el que estudia la interacción en la atmósfera y todo lo que es sus propiedades y su afectación. Por lo tanto, juega un rol importante en este tema del cambio climático. Y además, todas estas actividades de tiempo y clima son transversales a lo que es todas las actividades socioeconómicas. Y en esta figura lo que intento es resumir la labor que tiene el meteorólogo. Tiene una vigilancia que tiene que realizar a nivel no solamente de una localidad, sino a nivel a veces hasta regional, que es Sudamérica, y conteniendo los océanos, porque todo eso va a afectar. La atmósfera no tiene fronteras y por lo tanto su ámbito de análisis es bastante amplio, ¿no? Entonces hay una vigilancia fuerte de la meteorología, de la parte meteorológica y climática, y después tiene una transformación de todos esos datos en productos y servicios. ¿Y cómo lo realiza esto? A través de las investigaciones o estudios que van a sostener todas los pronósticos y o los servicios, ¿no? Y cuyo objetivo es brindar información oportuna para la gestión de riesgos y para la toma de decisiones en los diferentes sectores. Y lo que con esa información, el fin que tiene es de contribuir al desarrollo sostenible, protección ambiental, procesos de planificación y ordenamiento territorial, y asimismo también soluciones de ingeniería que damos a algunos temas. Por ejemplo, el tema de captadores de agua de nieblas, eso también es un tema que también lo brinda un meteorólogo, ¿no? Entonces, antes se decía o se esperaba del meteorólogo decir cómo va a ser
el día siguiente, o cómo va a ser el tiempo o el clima, no el día siguiente, sino tal vez en los próximos 3 meses. Ahora, la nueva forma es cuál es el impacto que va a tener lo que el meteorólogo va a decir. Entonces, ya, por ejemplo, se está trabajando en pronósticos basados en impacto, porque una cifra sola de decir que va a ser la temperatura 20 grados tal vez no sea lo más importante, pero si es 20 grados en una zona donde es limitado o es limitante para alguna actividad, eso sí cobra mayor importancia. Por lo tanto, este tema de mirar cuál va a ser el impacto, lo tiene que sacar asociado a las necesidades de los usuarios. Y esas necesidades de los usuarios va a hacer que el meteorólogo tenga que sentarse a conversar, a mirar cuáles son esas necesidades que tiene y qué es lo que él puede proveerlo. Entonces nosotros llamamos a ese tema una plataforma de interfaz de usuario y que posteriormente logra a tener una comunicación más efectiva y de mayor valor, porque se establece el servicio sí y solo sí sea de utilidad al usuario, ¿no? Y eso en la Organización Meteorológica Mundial se está denominando lo que son los servicios meteorológicos o climáticos, ¿no? Y eso es lo que realmente es el rol ahora, sentarnos en una mesa, pues los diferentes sectores, analizar la problemática y realizar algún tema o algún producto, ¿no? En el país, ¿qué es lo que observamos? Principalmente asociado al calentamiento global, pues lo primero es el retroceso de los glaciares. Prácticamente estamos perdiendo año a año cobertura de los glaciares. Y para ver y tener una referencia, pues es necesario siempre tener una línea base de lo que es el clima. En el Servicio Meteorológico, en el CENAMI, se han establecido estos estudios de establecer una referencia del año 1971 al 2000 y se obtienen todos estos mapas que están disponibles en la página web, ¿no? Y en donde a nivel nacional podemos observar cuál es el comportamiento, por ejemplo, de esta variable, ¿no? Cuánto es lo que corresponde, cuánto llueve normalmente en una región de sierra, de selva y de costa, ¿no? Y cuando hablamos de temperaturas máximas y mínimas, igual, estos son los mapas principales a nivel nacional, los cuales también son trabajados y a escalas mayores, como puede ser una escala regional, ¿no? Con la composición de las diferentes estaciones meteorológicas que se logra tener en la zona, ¿no? Y así podemos ver pues que las temperaturas cuánto en promedio son en una época de invierno, porque este es el anual y también hay en la forma mensual, ¿no? O trimestral. Para los estudios de cambio climático, pues es necesario, y como habíamos dicho, ver cómo las tendencias de estas variables. Y en este caso, con la información que tenemos, se realizó un estudio en el CENAMI en el año 2009, que es uno de los documentos todavía vigentes, con toda la información existente. Recordemos que la información de estaciones meteorológicas, el récord de información, pues data del año 1965 a la actualidad. Son muy pocas las estaciones que tienen más récord, y sobre eso hay que hacer un control de calidad y hay que tener una serie homogénea de datos, que no haya mucha pérdida. Por lo tanto,
con eso se logra tener unos resultados más robustos. Y podemos notar, por ejemplo, en este gráfico, que todo lo que es rojo significa que hay incremento en esa variable y todo lo que es azul es una reducción. Y en cuanto a precipitación, pues notamos que hay un incremento en la parte norte del país y eso está asociado frecuentemente pues a los eventos que hemos tenido, ya sea de niños y de los niños que han ocurrido especialmente en los últimos años, ¿no? Pero también notamos pues en color azul, especialmente en la Amazonía, que la tendencia en estos años es a tener una reducción. Y ese es un aspecto importante y es un aspecto de información que pueda servir en la elaboración de estudios de otros sectores, ¿no? En cuanto a temperaturas, en tanto máximas y mínimas, tenemos que el incremento tiene una tendencia más bien a incrementarse. Eso implica que está acorde con la parte del calentamiento global que se ha observado a nivel mundial, ¿no? Y mayormente se estimó que se tenía los incrementos de 0.20 grados centígrados por cada 10 años, ¿no? En cuanto a índices extremos climáticos, acá solamente he puesto 2 ejemplos, pero estos han sido estandarizados a nivel mundial para que todos los países trabajemos y podamos ser intercomparados, ¿no? Y en este caso, para el tema de temperaturas, tomamos las temperaturas de los percentiles y tanto percentil en la temperatura máxima de 90 para días cálidos y percentiles de 10 para los días más fríos. Y podemos ver que al igual que las temperaturas promedio hay el incremento, eso significa que los días cálidos están siendo cada vez más cálidos y que los días fríos tienen tendencia más bien a disminuir, ¿no? En cuanto a precipitación, igual también tenemos índices asociados a los percentiles, el 95 percentil, por ejemplo, para ver intensidad, si esos días cómo se está comportando, y en frecuencia, precipitaciones mayores de 10 milímetros. Y aquí podemos ver también que hay sectores de zonas ubicadas en el país que tienen incremento de la intensidad, especialmente en el norte, y esto está asociado siempre a estos eventos del Niño, y que más bien hay un decrecimiento de la intensidad de las precipitaciones en la selva, ¿no? Y igual en frecuencia tiene un tanto similitud, ¿no? Esto es mirando toda la parte de los indicadores, pero si queremos ver qué es lo que realmente ahora, cuáles son las proyecciones a los próximos 20 o 30 años, se hace necesario utilizar escenarios de emisiones. Y un escenario de emisiones es un supuesto de una representación de la evolución futura de las emisiones, teniendo en cuenta 3 aspectos principales: el cambio tecnológico, el desarrollo demográfico y las actividades socioeconómicas, ¿no? En el gráfico podemos ver que hay los escenarios de emisiones anteriormente eran por el IPCC, que fueron estandarizados, estaban asociados a unas letras, el A, el B, el A1, y en estos últimos años ya más bien cambiaron, han mejorado y están mirado desde los RCP, por el tema en inglés que es
las trayectorias de concentración representativas en las que están mirando lo que es los forzamientos radiativos. Tienen casi una similitud con lo anterior, pero ya están manejados en otro lenguaje. Por lo tanto, yo les coloco aquí que los RCP 8.5, que es el escenario más drástico, podría decirse, en donde se tiene un mayor forzamiento dado este tipo de calentamiento y la parte radiativa, y los escenarios 4.5 y el RCP 4.5 y el RCP 6 son los escenarios promedio, y el escenario más bajo es el RCP 2.6, ¿no? Solo decirles que esto no es un pronóstico, son proyecciones. Tienen estos escenarios de emisiones tienen limitación cuando comenzamos a bajar hacia las escalas más grandes, o sea, ir hacia una localidad. Sirve para, por ejemplo, para nivel nacional. Y también tienen incertidumbre, ¿no? Porque para llegar a eso está basado en supuestos. Entonces, supuesto de cómo es el comportamiento demográfico, de cuánto ha sido el incremento en la emisión de gases, ¿no? El tipo de modelo. Entonces, hay mucha incertidumbre asociado a la construcción, ¿no? Lo mismo que eso también cuando llevamos ya a los escenarios futuros, va también adicionándole estas incertidumbres, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos los escenarios que fueron también elaborados por el CENAMI al año 2030, ¿no? A nivel nacional tenemos los escenarios, por ejemplo, aquí en temperatura máxima y mínima y precipitaciones. Y en ambos de las temperaturas máximas pues indican un incremento hacia el año 2030 de mayor de 1.5 grados centígrados a nivel nacional, ¿no? Especialmente en las zonas de selva donde tenemos los mayores incrementos. Mientras que tenemos en la región de la selva pues una disminución de un 20%, ¿no? Entonces, esta es información que fue dada a los diferentes sectores para que puedan construir medidas de adaptación asociando todo el trabajo desplegado por el CENAMI, ¿no? En el año 2014 hemos también dentro del CENAMI se trabajó un proyecto ya con la versión del RCP 8.5 y podemos ver que para el año 2036-2065 en promedio, pues en la parte de la regionalización estadística que se ha realizado, que es también una forma diferente de obtener escenarios. La anterior fue una regionalización dinámica, esta fue una estadística y la que se obtiene por puntos de estaciones y no en una forma grillada. Obtenemos pues el tema de muy parecido, mayores porcentajes de incrementos en la parte norte y menos en lo que es la selva, ¿no? Entonces, a pesar que se ha cambiado un tema de los diferentes factores radiativos asociados a las emisiones, los resultados de los escenarios son siempre muy parecidos. Y en cuanto a lo que es temperaturas, podemos ver, porque aquí están la temperatura máxima y la temperatura mínima, y acá en un escenario estable 4.5 y acá en un escenario de 8.5, pues tenemos siempre los incrementos fuertes que van a tener en cada uno de esos puntos, son localidades, la temperatura del aire, ¿no?
Y entonces, mirando cierta aplicación, por ejemplo, hacia el sector de la vulnerabilidad alimentaria, por ejemplo, se puede observar que en los estudios de FAO que se han tomado algunos de estos escenarios de cambio climático, pues se tiene impactos tanto positivos como negativos. Entonces hay que mirar también que todo este tema de mirar escenarios futuros pueden no solamente dar escenarios negativos, sino también positivos, ¿no? Y en este caso podemos ver en el impacto positivo, pues que puede haber mucha mejora en el incremento de los cultivos, del plátano, de los diferentes cultivos en diferentes zonas del país, ¿no? Entonces, eso es bastante importante y ese es el tema que realmente con una información seria, bien llevada y oportuna, pues se pueden obtener grandes resultados en los diferentes sectores, ¿no? En cuanto a las reflexiones que podemos o que puedo dar es que nosotros debemos fortalecer al capital humano y creo que es importante el que tengamos este conocimiento los jóvenes, los estudiantes. Y en ese sentido quería decir que hay que concientizar a todos, especialmente a los niños, que van a ser el futuro, pues de estos temas, especialmente de los peligros hidrometeorológicos y que con ellos crezcan y de forma que esto puedan tener una mejor actuación cuando ya lleguen hacia la parte de los estudios secundarios y universitarios y ejerciendo alguna profesión, ¿no? Es importante para enfrentar el cambio climático o trabajar es el establecimiento de las diferentes plataformas de interfaz de usuario para promover los servicios meteorológicos y climáticos, ¿no? Y que eso no es solamente para los sectores, sino para la población en general, ¿no? Y bueno, y todas estas estrategias y los resultados deben ser que se obtienen a través de los análisis del clima de una zona y de sus escenarios futuros, deben estar contenidos en los planes de desarrollo de los diferentes niveles de decisión y siempre articulados y trabajar en forma interinstitucional, ¿no? Bueno, eso creo que sería todo lo que tendría que decir. Muchísimas gracias. Ingeniera, muchísimas gracias. Nos está dejando una tarea aparentemente difícil, elevar la conciencia y elevar el espíritu y nuestra actitud frente a los niños, que ojalá, como dice la expositora, tengan mejores herramientas para enfrentar ese tipo de cambios que estamos viviendo. A continuación vamos a dar paso a la participación de nuestros panelistas. Nuestros panelistas también son de la misma especialidad, son ingenieros meteorólogos, de modo que seguramente completará algunos vacíos o algunas inquietudes de vosotros. En primer lugar, vamos a presentar a la ingeniera Elizabeth Kulki. Ella es ingeniera meteoróloga de la Universidad Nacional de La Molina, docente actual de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es consultora ambiental y lo más importante, como dijo el presidente del capítulo, es miembro de la directiva actual. Y es un gusto tener en la mesa de honor con una expositora como de la calidad de la ingeniera Pablo. Luego tenemos al ingeniero, el segundo panelista, al ingeniero Pedro Tongo Pizarro, gran amigo y compañero de la Universidad Agraria de los finales del 70. Es un gusto tenerlo también como panelista, la segunda vez que participa en el evento, porque como dijo el presidente ya habíamos tocado este tema, y él es docente de la Universidad César Vallejo, también fue docente de la Universidad Agraria de La Molina,
fue presidente de Ambiente y Desarrollo, fue director regional en la zona norte por el CENAMI y actualmente es asesor de empresas públicas y privadas. Ellos van a tener la misión de hacer uso de su participación en un promedio de 10 minutos sobre el tema de la exposición. Empezaremos con la ingeniera Kulke, por favor, con su participación. Aquí. ¿Cómo es? Ah, tiene. ¿Me paro o ahí? Gracias. Y con esta, ¿no? Muy buenas noches, señor presidente del capítulo del CIAS, apreciados colegas. Para mí es una oportunidad para dirigirme a todos y primero agradecer a la ingeniera Amelia Díaz, pues su participación ha sido muy útil porque ha contribuido a difundir conocimiento en este día tan especial que es este foro que celebramos el Día de la Ingeniería Meteorológica, 16 de octubre. El tema que nos ha tocado sobre el cambio climático es un tema muy amplio y lo ha sabido resumir, que ha tocado todos los temas, llegando al final en lo que es reflexiones. Sí, el tema de cambio climático es muy importante. Si hablamos desde lo que es paleoclimatología o el clima del futuro, los ciclos de Milankovitch, ha habido unas eras frías, épocas calientes que van más de 110 millones de años. Lo principal es lo siguiente, que cada día se acorta más. Estamos en un periodo y vamos a llegar a otro, pero en lugar de seguir el ciclo natural, lo estamos adelantando. Entonces, de ahí la preocupación del cambio climático. Hay un tema muy importante que ha tocado la ingeniera Amelia Díaz, que es el sistema climático natural. Si nosotros movemos cualquiera de los componentes, en este caso, si estamos moviendo la atmósfera, como es incrementando los gases de efecto invernadero, que cuando yo estaba en el colegio me enseñaban que el CO2 era 280 partes por millón y antes era 104 partes por millón. Estamos en un promedio que se ha visto de 390 partes por millón en el 2000 y ahora en el 2019 asustadamente vemos que estamos llegando a los 500 partes por millón. Eso significa que estamos... Ya. Eso significa que estamos alterando el sistema climático, ¿no? Al alterar este sistema climático, todo se va a alterar. ¿Y qué va a traer como consecuencia? Un cambio del clima. Entonces, partiendo de eso, es la preocupación, ¿no? Y en ese sentido, se formaron en el IPCC, que también escuché, y a la parte se formaron los tres grupos. El primer grupo, el grupo 1, el grupo científico. El grupo científico que justamente es esta parte de dar el inventario de gases de efecto invernadero, el diagnóstico del clima y el apoyo, por eso es importante el rol del meteorólogo. Bien, y hay un punto muy especial, que es el de la vigilancia. La vigilancia ¿quién hace la vigilancia del clima? El meteorólogo. Y esos productos hay que llevarlos al grupo 2, que es el grupo que justamente en lo que es el IPCC les llaman el grupo de los impactos, de la mitigación y la adaptación. Es el grupo en el cual después se va a requerir a llegar con toda la información que se tiene, que lo vimos ahí, los productos, decirles, probablemente este es el tiempo y después el clima que vas a tener y qué podemos hacer. Entonces ahí hay una parte muy importante, que es el que hablamos de plataformas, pero tal vez, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Porque de repente al final lleguemos a lo que es plataforma, o sea, el servicio del meteorólogo, llevarle todo ese conocimiento
ir al campo. Porque ¿cuáles son en el Perú? ¿Quiénes son los más vulnerables? La agricultura, ¿no? Entonces, y también hay otras áreas, la pesquería, la pesca, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es transversal, afecta a todos, porque también influye en lo que es el PBI, el llevarle esta información al campo, ir allá y decirles en forma oportuna cómo va a ser el siguiente año, porque sí, el Servicio Nacional de Meteorología, y lo he demostrado, porque eso que han hecho información es del año 2010, yo he utilizado información del CENAMI, en la cual he podido trabajar con los escenarios y he podido ir al campo y decirles, señores, esto está ocurriendo este año y esto va a ocurrir el próximo año. ¿Por qué? Porque hay información muy rica y es lo importante es llevar esta información al campo y dar estos pronósticos. Bien, entonces, en lo que, yo termino aquí muy rápido, porque ya se van 10 minutos, justamente en lo que es el Ministerio del Ambiente, en las reuniones que se hacen año a año, las famosas COP, una COP aquí que fue en Lima, fue la del año pasado creo en Polonia, y la COP 20, que fue la COP 24, en el año COP 25, están justamente de tratar, ¿sí? De tratar de que estas emisiones disminuyan, y donde todos tenemos que colaborar, todos los países. Bien, yo creo que con esta reflexión termino. Fue creo que son a dónde persigo yo y lo estoy haciendo, es ir al campo. Y justamente una vez le dije al presidente, ¿no? Si nosotros tuviéramos los recursos, lo estamos haciendo junto con la Universidad Nacional Agraria, con la ingeniera Edelina Coahuila, estamos yendo al campo a dar esta información. Ella es economista, puede ver a nivel macro, ¿no?, cómo es que puede impactar los pronósticos, y en mi caso darles al conocimiento algo parecido para que ellos puedan contar oportunamente qué es lo que van a hacer al siguiente año. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Damos paso a la participación del ingeniero Tongo Pizarro. Gracias. Bueno, primero agradecer a la invitación acá al CIAD a través del ingeniero Martín, a los señores expositores que me han atendido, y también agradecer a ustedes su presencia, porque después de tiempo que lo veo a ustedes, después de años que lo veo, algunos, sobre todo a Richie. Yo solamente quiero agregar lo que ha dicho acá la ingeniera. El cambio climático, ha ocurrido a través del tiempo y nosotros somos los culpables, ¿no? Porque no solamente ocurre en el Perú, sino a través todo el mundo ocurre. En todo el mundo está ocurriendo lo que la ingeniera Mira ha dicho, ¿no? Entonces, cuando digo todo el mundo, significa pues la parte polar, la parte media, la parte Centroamérica, y ojo, que el cambio global implica, digamos, un calentamiento de la temperatura, y por eso que hay más frecuencia pues de los huracanes, ¿no? De los tifones, en Centroamérica sobre todo. Y eso se va en el fenómeno niño, y eso se va a ir incrementando paso a paso si es que nosotros no ponemos atención paralizar prácticamente el cambio climático, ¿no? Entonces es muy importante en todas las actividades. Por ejemplo, en la agricultura es importante saber cómo está variando el tiempo, ¿no? A tener el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la parte turística también tiene que ver bastante. Por eso es que ahora tenemos un poco los glaciares, pues se están derritiendo los glaciares, ¿cierto? Y algunos han desaparecido por el cambio climático. Entonces, hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta más adelante, ¿no? Y de nosotros depende
prácticamente mucho depende de nosotros. Nosotros que de los niños, las nuevas generaciones que vengan, y también hacerle caso a los meteorólogos, ¿no? Felizmente hay nuevos meteorólogos, porque nosotros estamos ya de salida, ¿no? Bueno, eso es todo. ¿Algunas preguntas? Por favor. Eso es todo. Gracias. Gracias, ingeniero. Bastante claro, concreto y conciso, como se dice, ¿no? Qué bueno, es la calidad de profesionales que todavía nos honran con su presencia y acompañan al presidente en la mesa de honor. Y como dice el ingeniero Pizarro, vaya, un fuerte abrazo a todos los meteorólogos de esa promoción y las otras también. Y no me cabe sino, antes de hacer el pequeño resumen, anunciarles que ya, como dice la voz, todo tiene un final, pero acá va a ser interesante porque vamos a compartir, creo que por lo menos media copa de vino. Así que no sé si hay alguna pregunta, o en todo caso, voy a dar, para dar los resúmenes, por favor, ingeniero, si me permite. Sí, vale. La tecnología. Aquí. Buenas noches, yo vengo del norte, soy norteño. La vez pasada, ya voy escuchando 10 años, y cada vez se está incrementando más el conocimiento. En el norte, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ensayé sobre paneles solares. Yo tengo mi panel solar, ¿y qué ocurre? Hará 5 años, tenía mi panel solar que me permitía tener más intensidad de luz, o más intensidad, mejor carga. Porque el sol bandido salía a las 6 de la mañana y se acostaba a las 6 de la tarde. Entonces tenía una buena carga. ¿Qué ha pasado con el sol en estos últimos, ves que estaba ahí? El sol bandido, no sé qué habrá pasado, de repente la luna amanece a las 2 de la tarde y solamente tengo media carga. Cosa interesante que se presenta en la climatología. ¿Qué pasa? El impacto que está ocurriendo, me parece a mí, por estas observaciones, es que la nubosidad que es provocada por el medio ambiente está también bajando la temperatura, porque en la mañana la temperatura baja. A partir de las 11 a la 1 comienza, y ahí peca. Antes no era, antes a las 9, hasta las 9 ya teníamos frío, poquito frío. Después ya venía el calor. Entonces, ¿cómo está cambiando el clima? ¿Cómo está pegando en la carga de los paneles solares? Es por un lado. Otra cosa, antes que me olvide también, era... Actualmente ya hace unos 15 años se viene hablando sobre la agricultura de precisión. Con estas varianzas, que son las varianzas que ahora se están intensificando un poquito más, pero la tendencia es a cambiar, ¿correcto? Entonces la agricultura de precisión es muy importante. Lo escuché al presidente que ha visto últimamente algo de la agricultura de precisión. La agricultura de precisión tenemos que trabajar sobre todo nuestra universidad, que es en la región Lima, la Molina, para ver cómo hacemos que eso vaya dándole, la malla curricular se vaya modificando de repente, porque a más variación, más necesidad de precisión. Hoy estamos viendo ya tractores automáticos, cosechadoras automáticas. Bueno, todo automático, la agricultura se está automatizando, ¿correcto? Y además de eso, viene que la información estadística mundial nos permite que los consultores están precisando, seguramente con alguna variancia, cuánto va a haber de producción, a dónde va a fallar la producción, qué es lo que debo sembrar, sobre todo cultivos no permanentes. Entonces la agricultura de precisión es necesaria hacerla. Yo veo, o puede ser que me esté exagerando yo, ¿no? O puede ser que de repente algo está fallando en nuestras universidades, que sería bueno llamar a nuestros decanos para que precisar más el cambio climático, como están diciendo. Hay que precisarlo más, por lo tanto hay que proyectar más. ¿Correcto?
Estoy pensando también, según los chamanes ahí, porque nos reunimos ahí en Lima, en Chiclayo, y dicen, oye, el próximo año, en febrero, debe llover. Por lo tanto, porque llovió el año pasado, según nuestro pronóstico de nuestros chamanes, ¿no? Llovió, ya hace 3 años llovió. Estamos trabajando sobre una hipótesis, ¿no? De que posiblemente el niño tienda a desaparecer. ¿Por qué? Porque como está lloviendo ya, entonces ya no va a haber, pues, porque a la final todo es balance. Es posible, estamos trabajando con esa idea, ojalá, pues. Ese es uno. Otra cosa que tuvimos, el otra vez estaba en una chacra y un paisano me dice, oye, ingeniero, paisano, queremos un maíz que me dé a los 3 meses, porque si yo consigo un maíz, porque antes ese maíz, por ejemplo, nosotros lográbamos en 6 meses, después se redujo a 5, después en verano sale 4 y medio. Oiga, ¿por qué no lo reducimos a 3 meses? O de repente a 2 y sacar 14 toneladas. Oiga, qué alivio. Sí, ingeniero, agradecemos su comentario. Si pudiera concretar su pregunta, si hubiera, por favor. Se completó el tiempo. Bueno, si ustedes me dan más oportunidades, podemos hablar más sobre los chamanes. Sí, la vamos a tener. Por favor, primero contesta y después sigue las preguntas. Está bien, mejor, porque si no se va a enredar. Claro, ¿alguien va? Sí, yo quiero hacer un comentario. Señor, el fenómeno nunca va a desaparecer, nunca. Al contrario, porque el cambio climático va a incrementarse, ¿ok? Entonces, sí, claro, con frecuencia. Por ejemplo, en el año 82 no había planes, no sé cómo ser niño. El año 97 ya se tenía planes y se para la zona ahora, sobre todo allá en Piura, se hizo drenes, porque había que actuar. Ahora el 87 se ha incrementado. Se pensaba que era el niño más fuerte. No, esta sería el más fuerte. Y va a ser más fuerte todavía. Hasta los pajaritos se han equivocado. No, pero parece que hay una confusión. Parece, porque yo estoy bien con mi lado. La lluvia, el volumen en la precipitación ha sido, por decir 100, menos que el año anterior. El problema ha sido la intensidad de lluvia. Entonces, antes pues llovía ese volumen en 3 meses. Ahora se ha claro. Sí. Tiempo. Entonces lo que nos ha hecho daño, lo que nos ha creado problemas es la intensidad. Ese cambio climático. Muy bien. Ese cambio climático. Entendido como volumen de precipitación. Ahora, es el cambio climático. Puede ser climático, entonces yo digo, claro. Está bajando el volumen, de repente poco a poco se va a cortar, porque estamos hablando de claro. 1000 años, Sí. 200 años, estamos hablando de 5 años. Sí. Yo le recomendaría que su chamán hable con nosotros. Sí. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta, por favor. Bien. No, pero primero para precisarle al ingeniero que la agricultura de precisión justamente es con la tecnología actual, satelital más que todo. Hoy los tractores se manejan prácticamente solos debido a esa tecnología. Igual manera tenemos sensores para riego y entonces tenemos ya el riego tecnificado con computadora y una computadora que tiene un mecanismo climático donde te mide la temperatura y te riega en el momento preciso, que eso ya se tiene desde hace 5 años en Chincha con Milquito, ¿no? Entonces sí estamos trabajando. Bien. Ok, gracias, ingeniero. Okay. Por favor, su pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Ramón Vega, soy formado en Ingeniería Rural en la Universidad de Huamanga. Quiero felicitar al capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia por el plan optimista y que se está llevando a cabo de manera pautada
y que eso contribuye bastante al desarrollo de nuestro país. También felicito a la expositora por el alcance que nos dio en cuanto a indicadores meteorológicos, climatológicos. Y quería hacer referencia al año 2013, cuando ocurre un comportamiento errático del clima. Cada 15 días, cada 15 minutos o cada media hora, llovía, soleaba, en Pedro Ruiz, por ejemplo. ¿Y eso qué consecuencia trajo? Trajo como consecuencia la devastación de los cafetales en gran parte del Perú, por ese comportamiento errático. Yo creo que ahí, lo planteo así como inquietud o como pregunta, yo creo que ahí, hablando de precisión, cuando tenemos ese comportamiento errático, yo creo que tenemos un reto de desarrollar nuevos métodos de cálculo, porque nuestros cálculos de uso consultivo, de demanda de agua, cuando hay a la vez reducción de agua, o en momentos en que no deseamos volúmenes excesivos de agua, o cuando necesitamos agua no hay nada de agua. Entonces es todo un reto científico para diseñar nuevos modelos de cálculo para hacer ingeniería en el Perú. Nuestra ingeniería se hace más difícil. Okay. Ahora, su pregunta, ante este cambio, ¿qué alternativas de adaptación tenemos? En lo que respecta a la seguridad alimentaria, a la dotación de alimentos, yo creo que hay que pensar en un viraje hacia una agricultura resiliente como la agricultura ecológica, porque más del 65% de nuestros alimentos consumidos en la ciudad provienen de una pequeña agricultura que básicamente aplica agricultura ecológica, que se sustenta en la biodiversidad, múltiples productos, múltiples crianzas, asociado a reforestaciones, y entonces debe haber en el Perú una política intensiva, agresiva, de reforestación, sobre todo en las partes altas, y reponer lo que se ha destruido en selva y en otros sitios. O sea, multiplicar nuestros recursos renovables. Y por último, yo creo que hay que... ¿Se puede concretar, por favor? Sí. Bueno, ahí lo dejo. Por favor, las preguntas que sean referidas al tema climático. No, ya no. Bueno. Él nos está dando un marco de referencia para que ustedes se adecúen a las preguntas. Claro. Sí, entendemos. Solo queremos algo concreto. Sí, está bien. Perfecto, sí. Por supuesto que sí. Sí. De ese marco, porque, mire, disculpe. El año pasado que le escuché a la colega, dio una referencia, pero hoy día he visto que están ampliando y en base a repente de aquellas observaciones que yo hice. Y eso es bueno, entonces, este debe ser el marco. Sí, pero es en función al tema. Sí, claro que sí. Claro que sí. Agradecemos su participación, ¿cierto? Cierto. Lo que quisiera decirle al señor es agradecerle la información que nos está brindando. Bueno, no recuerdo exactamente el 2013, y lo que sí nos da es algunas herramientas para nosotros ver qué es lo que ha podido suceder especialmente en esas zonas, ¿no? Tenemos que ver si tenemos también información de las estaciones meteorológicas asociadas, los cuales nos van a hacer una base de datos, mirar si este tipo de fenómeno que ha ocurrido es típico solamente de una zona localizada, a qué está asociada. O sea, sí necesitamos sentarnos y mirar si esto es frecuente y de algún modo establecer o realizar los estudios, ¿no? que hubiera, que se tendrían que dar, y de este modo podríamos nosotros sacar de repente algún servicio especializado hacia la zona de los cafetaleros que han tenido este impacto, ¿no? Obviamente nosotros miramos acá
a nivel nacional, y muchos de estos temas a veces en el promedio se minimizan, pero hay que ir bajando a una escala más local, ¿no? Y eso es lo que podría ser, y realmente en el CENAMI hay varias direcciones, la Dirección de Agrometeorología y la Dirección de Meteorología, los cuales podríamos mirar y ver si hay algún tema que es importante que podríamos trabajar en conjunto, ¿no? Gracias. Su pregunta. Bien, un momento, con respecto a la tecnología, el café, hay que tratar de fertilizar, hay que tratar de usar menos pesticidas para ser más resistente a la planta y procurar tener semillas de resistencia a estos efectos que está produciendo el cambio climático. Uno de los efectos que hay en el café, por ejemplo, es la roya. Entonces hay que tratar, la roya, hay que tratar de bajar el café hasta los 1500, porque si tú vas a ir más arriba, ya está el café prácticamente destinado a estar con problemas de roya. Entonces hay que mantenerlo en ese nivel. Bien. No, está en turno otro colega. Pregunta. Buenas noches. Primero, felicitar por el Día de la Ingeniería Meteorológica, así como también por el tema. Quien habla, el ingeniero Elvis Aliaga Marmolejo, ingeniero forestal. Hace unos años atrás se conoce, yo creo que es harto conocido, de que se estableció un proyecto en la zona de Cairampoma, que está aquí nomás en Huarochirí, una antena HARP. La pregunta es, bueno, ha sido muy extraño su implementación de este proyecto, porque algo es sabido de que solamente el Estado peruano ha puesto el terreno, que significaba un 10%, pero un 90%, ¿de dónde habrá venido? ¿Qué intereses? No lo sabemos. La pregunta en todo caso es precisa, oportuna también, a los profesionales que manejan este tema. ¿En qué grado, o que ya se ha evaluado la repercusión que tiene esta antena HARP, ¿no? Porque se sabe como antecedente que se puede manejar el cambio climático a nivel de la ionosfera, ¿no? Entonces, ¿quién lo maneja? ¿Quién lo controla? Creo que el Instituto Geofísico está estructuralmente debajo, ¿no? Lo conlleva, pero resultados, o sea, ¿qué nos pueden decir al respecto, ¿no? Sobre este gran proyecto que implementado, ¿no? Y casi muy poco se habla de este tema, ¿no? Gracias. Ok, Kiko. ¿Alguna respuesta de parte? Creo que es un tema, efectivamente, que está vinculado a meteorología y agronomía. Creo que respecto al cultivo, ¿no? A ver, sin embargo, escuchamos algún comentario. A ver, bueno, el tema de la que tiene que ver con la ionosfera, si bien ha habido unos estudios que estaban, primero, más arriba de la más abajo de la ionosfera, que está la estratosfera, había sí dentro de lo que también tiene que ver, ¿no? Porque está dentro de todo el sistema climático y está el sistema planetario, tiene que ver algo con la parte de la ionosfera, pero lo que están hablando, por ejemplo, es de estratosfera, porque justamente en la parte de la troposfera disminuye con la temperatura, con la altura, y justo después de la tropopausa pasa a la estratosfera, donde se incrementa la temperatura, y más arriba, bueno, la ionosfera. Es muy probable, de todas maneras, que va a haber un impacto. En cuanto a investigación, eso ya lo está llevando el IGP, el Instituto Geofísico, o también, bueno, antes había, creo que estaba CONIDA, no sé si tú sabes algo, Carlos, ¿no? Pero tendrán que ver. Más allá, lo que estamos nosotros sí, en lo que es meteorología, vemos más que toda la parte de la troposfera, ¿no? La parte baja, ver todos los cambios, pero sí debe haber investigaciones en las cuales, al menos particularmente, sé que hay una interrelación, pero no la estamos llevando nosotros. Ok, gracias. Si hubiera una pregunta más, por favor, ahí terminaríamos con la pregunta. Hay dos, después hay una que pidieron por allá. Pero bueno, hago mi pregunta.
Hace pocos días, de repente 7 o 10 días, se viralizó un video en internet. Era un premio Nobel, creo que era un físico, que decía y presentaba su exposición, algo así como el cuento que nos metieron con el cambio climático o algo así. Y su posición era como darle la vuelta a la tortilla y ver que finalmente el cambio climático para él, desde su punto de vista estudioso y de científico, decía que las emisiones de CO2 favorecían obviamente a las plantas y que todas las plantas se alimentaban de CO2 y que en consecuencia la agricultura pues iba a levantar. O sea, hay que darle la vuelta a lo malo y ver la parte buena, lo decía un premio Nobel. La pregunta es: si esa parte se puede tomar como una parte buena, también tenemos el avance urbano que va arrasando con lo poco que queda de áreas verdes en las ciudades y con las zonas agrícolas también. Y en todo caso, ustedes como especialistas en el tema, ¿qué piensan? Porque la verdad es que a mí, que venga de un premio Nobel, como que me hizo cuestionar un poco la situación. Gracias. ¿Algún comentario por parte de la mesa sobre esta información? Efectivamente, ¿no? Hay diferentes informes de nivel internacional, pero veamos cómo piensan nuestros expositores. Ya, mira, sí, es cierto, el CO2 justamente se está incrementando ese sumidero y es para un poco de que tiene que ver con las plantas, pero si vimos desde el inicio, hay un sistema natural, que es el sistema climático, y si eso se altera, de todas maneras, se altera todo el clima, que es donde nuestra casa, donde vivimos, ¿no? Y se altera todo, tanto la parte de la hidrosfera como la biosfera. Entonces, todo hay una alteración, y lo que nosotros tenemos es a pensar de que debemos estar en equilibrio, ¿no? Si no, esto de hecho que es dramático. No es solamente pensar de que vamos a ir hacia un incremento de temperatura y bueno, dice que son 3, 4 grados, no, es una alteración por completo. Va a haber cambios muy grandes, muy drásticos que se nos viene, donde va a haber sí el cambio total, donde era un clima, porque ya no estamos hablando, lo que estamos viendo son variaciones. Lo que se presenta aquí son variaciones, por ejemplo, el Niño son más frecuentes, los huracanes son más frecuentes, pero esos son pics que te están diciendo que ya viene algo grande. El cambio climático es el cambio del clima. Nuestro clima es el que va a cambiar. Si nosotros tenemos un clima cálido, de repente piensa que vas a tener un clima frío, o donde haya frío, sea mucho más frío, se convierte en hielo. Ese es el cambio climático que va a venir. Ya eso tiene que venir de todas maneras, pero lo que está pasando es que en lo que pensábamos que iba a llegar en un tiempo más largo se está cortando, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es la posición en frente a un premio Nobel que hace una difusión de una información como esa? Pero eso es lógico, si estamos hablando de CO2, pero se nos viene si tú alteras, como lo que pasó con los CFC, qué magnífico, las bolsitas, estos de los CFC son inertes, no hacen daño, mira cómo dañaban la capa de ozono. En todo caso, que habría que verlo y enfocar el tema desde diferentes ángulos. Así es. Ok. Sí. Ok, muchas gracias. La última pregunta. Buenas noches. Mi pregunta, ¿cuál es el límite? Somos ya casi 7.000 millones de habitantes para ser 8.000 millones de habitantes. La población del mundo sigue incrementándose, la esperanza de vida sigue subiendo. ¿Cuál es el límite desde el punto de vista climático para la humanidad? Si todo sigue subiendo, significa que no hay un problema crítico, ¿no? O es que va a haber un día donde todo va a colapsar y ahí va a quedar. O sea, desde el punto de vista meteorológico, agronómico y pecuario, ¿cuál es el límite o en qué tiempo si las cosas siguen como tal cual están ahora? Si alguien puede responder en la mesa, pero por lo pronto cuando se refiere a la parte pecuaria, creo que hay un resumen que tengo que rescatar del ingeniero Tongo cuando dijo que el clima no está cambiando ahora, el clima siempre ha ido cambiando. Y el otro resumen es cuando nuestra expositora dice
esto va intensificándose cada vez más. O sea, hay intensidad y más frecuencia los últimos años. Eso significa, va concordante. Cuando alguna vez iba de Paras hacia Vilcanchos y el que cultivaba los melocotones me dice, oye, pero si ahora no llueve, ¿qué haces? Me atraso, pues, ingeniero. Sí, claro. Y si adelanta lluvia, siembro. Y si no llueve, no llueve. Pues veremos otra cosa. Entonces, es la reacción innata de esa producción ecológica que algunos de vosotros comentaron. Entonces, creo que en ese sentido la parte pecuaria, claro que nos satanizan por producir bastante metano, ¿no? Pero de todas maneras hay que tomar en cuenta la información que recibimos. Cada año viene más frecuencia, más intensidad y el clima siempre ha ido cambiando, solo que en los últimos años se intensifica más. Por supuesto que sí. ¿Cómo no se va a intensificar? Si vaya la tecnología de los países adelantados. Aquí nomás en la Sauder Perú son 9 tuberías. Y vaya que creo que de 2 metros de diámetro, 70 años de gases al medio ambiente. Se entiende que esa minería debía sacar del subdesarrollo a Tacna. Tacna sigue lo mismo, pero esa cantidad de gases, bien dijo la expositora, no solamente el CO2, hay otros gases de efecto invernadero, el cadmio, el plomo, madre mía. Entonces, todas estas cosas van a contribuir definitivamente a la incidencia de su entorno inicial hacia mucho más allá, como cuando se tira una piedra a una poza, va las ondas así, y de hecho van a ir afectando a la producción, a la ganadería también. Y en la parte de ganadería, eso es lo que puedo comentar. Hay más cosas que comentar, pero no se trata de eso, se trata de darle la palabra a nuestros expositores de la mesa. Y más bien, gracias por su pregunta y por lo que tocó la parte pecuaria. Y como dije al principio, yo soy zootecnista de profesión. Por favor, en la mesa, si alguien puede dar más alcances. Sí. ¿Quieres? No, quisiera hacer una pregunta, quisiera hacer un comentario. A ver. Bueno, el comentario ingeniero, acá le vas a alcanzar el micrófono, por favor. 3 minutos, por favor. No, ya 1 minuto por cada caso. El comentario es que o tenemos un riesgo o tenemos una oportunidad. Entonces, el punto de vista es el riesgo o es la oportunidad del CO2, no sé, respecto a la pregunta. Respecto a si la pregunta acá del colega forestal, era sobre, hay ahorita investigaciones en la alta atmósfera y ahorita se están en el área de aviación. Ya se está llegando información sobre las explosiones solares, esas explosiones solares afectan las comunicaciones, afectan mayor radiación a las aeronaves, entonces hay todo eso, ya hay un trabajo de investigación que ya está en el mundo y ya está ahorita va a llegar información, porque las explosiones solares, todo ese aspecto le llamamos la meteorología espacial, ya va a llegar información para la aviación. Es parte de esa investigación. Y finalmente, en cuanto a la pregunta de cuál es el límite, aquí justamente la exposición dijo, esta exposición no está abarcando todos los temas, lo que sí hay una de esas partes es la investigación, o sea, es un tema que todavía seguramente no tenemos esa información, pero es que esa es parte de la investigación para saber cuáles son los límites que van a afectar en cuanto a la demografía para el cambio climático. No, ese era el comentario. Muchas gracias, ingeniero, muy agradecido. Estamos en la semana y qué bueno su participación, de alguna manera llena ciertos vacíos, si es que lo hubiera, y si no hay, incrementamos los vacíos. No habiendo mayor comentario, de todas maneras vengan mañana, vengan pasado mañana también, y de hecho se van a dar cuenta con la siguiente información, de que el clima, como dijo bien nuestro presidente, es global, es internacional, y le ponen, le dicen mundial, ¿no? En ese sentido, la preocupación, dijo algo también para los niños, pero cuando se piensa en los niños, ¿por qué no van a Ticlo y se van hasta después de La Oroya? Vaya que el olor mismo es a chalcopirita, pero nadie dice esta boca es mía. Veamos los vuelos espaciales y todo lo demás, pero no veamos en casa, pues, los niños, cómo están los niños. Y la mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud, la más contaminada es precisamente La Oroya, y la muerte promedio de 40 años.
y en Lima 70, felizmente que ya pasé 70. Pero bueno, y los niños en la sangre tiene mucho más del límite permisible de los 10 microgramos por decilitro de sangre. ¿Y eso quién lo ve? Nadie dice esto, que es mía. Vaya que desde Yaule hasta pasar la Oroya, mira el color, la coloración de los cerros. Hasta se ve por las lluvias ácidas y todo lo demás. Pero ¿quién ve eso? Nadie. Vamos y venimos. Oye, los vuelos espaciales, oye, que cambio climático, oye, que por aquí, mirando del frente, pero no estamos viendo lo nuestro. Y esto viene a colación porque una de las conclusiones es reflexión. Reflexionemos qué es lo que tenemos que hacer. Otra de las conclusiones para terminar, me ha parecido interesante la importancia que tiene el ingeniero meteorólogo. Curiosamente, en esa promoción que salía del ingeniero Tongo, creo que eran ustedes algo de 7, 8, y nosotros éramos como 60. Fíjate la diferencia. Y después algo ha pasado en el historial de esta carrera, siendo la más importante. Porque el efecto climático no solamente es para la parte pecuaria, la crianza y los cultivos, vaya la biodiversidad que tiene que ver incluso con la capa arable del suelo. Se tiene mucho más complejo, que bien el amigo hizo recordar que la expositora dijo, va mucho más allá el tema de meteorología, pero hay que manejarlos viendo de nuestra propia casa en el terreno donde estamos. Otro resumen importante, no hay que olvidar eso, desde un principio había comentado, los eventos extremos. En estos extremos está la inundación, está la tormenta y están las sequías. A eso hay que complementar lo que ya se comentó, mayor intensidad y mayor frecuencia. Eso es lo que tenemos que abocarnos nosotros. Por supuesto que en otros países hay más investigación, más cosas por las cuestiones numéricas, que siempre el ingeniero Tongo le decía, oye, ¿qué has dado? Un paso de un pasito, y era toda una cosa de nubosidad y cosas por el estilo. Son investigaciones, por supuesto que son válidas, pero cuando hay friaje, por ejemplo en Puno, y va saliendo la alpaca, y cuando cae al piso, sale un bloque de hielo. ¿Quién dice, hay cambio climático? ¿Quién capacita? ¿Existe un meteorólogo? Creo que no. Creo que en ese sentido, puedo dar un pequeño resumen con la venia de la mesa de honor. Es uno de los mensajes que nos ha dejado esto, reflexionemos, elevar la conciencia, el espíritu, que podemos transmitir quizás a nuestros niños, y empezar por casa. Bueno, dicho esto, no me queda sino dar el agradecimiento correspondiente a todos ustedes, los esperamos mañana y pasado, y vamos a hacer unos presentes a nuestros expositores y panelistas, antes de pasar al break. Por favor, esto va a estar a cargo del presidente del capítulo, el ingeniero Martín Serrano Cubas, quien hará entrega de los presentes a nuestros panelistas y nuestros expositores. Entonces vamos a iniciar con el presidente, que hará entrega de un presente a nuestra expositora principal. Muchas gracias, ingeniera, muy agradecido. Es su casa, cuando guste, estamos aquí para recibirlo. Gracias, presidente. El segundo presente va a ser entregada por la ingeniera Antonia Caro Rosell, zootecnista y perito del Consejo Departamental. Ella va a hacer entrega del presente al panelista, el ingeniero Tongo Pizarro. Por favor, ingeniero, acérquese al... Muchas gracias, ingeniero. Y el tercer presente para nuestra ingeniera Elizabeth Kulki, le va a hacer entrega el presidente, el ingeniero Martín Serrano, por favor, a nuestra expositora y directiva también del capítulo, la ingeniera Elizabeth Kulki, quien ha sido responsable también en parte de este número.